Hola, ¿cómo están? Estamos a 2 de diciembre, son actualmente casi las 6 de la mañana. Es una sesión matutina, pero pues, eh, como saben, yo suelo hacer mis análisis por la mañana, así durante el día los puedo ir confirmando. Entonces, lo que les quiero mostrar hoy, básicamente, es una entrada que potencialmente se puede dar hoy y pues voy a aprovechar para terminar de explicar lo que no expliqué en los videos precedentes. Me quedé en una explicación en la cual estaba explicando que era un voz bajista. Voy a terminar simplemente por esa explicación. Entonces yo ya les había explicado lo que era un voz, lo que era un rango alcista y un rango bajista. Y pues ahora lo que les voy a explicar es qué son los quiebres estructurales. Un quiebre estructural hace referencia a cuando el precio deja de generar un patrón y cambia. ¿Ok? Esto es un patrón, esto es una estructura alcista, es decir, el precio está generando bajos más altos y altos más altos. Entonces, cada vez que el precio genere bajos más altos y altos más altos, es un patrón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo el tiempo está generando lo mismo y estamos obteniendo el mismo resultado, el precio está subiendo. Lo mismo se aplica para una estructura bajista. Tenemos un precio alto y luego el precio empieza a caer hasta llegar a un precio más bajo. Entonces también tenemos patrones en los rangos bajistas. Bueno, ¿qué sucede cuando hay un quiebre estructural? ¿Qué sucede cuando una estructura deja de ser bajista? ¿Cómo podemos saber que que la estructura dejó de ser bajista? Bueno, el quiebre estructural ocurre cuando el precio rompe el último bajo más fuerte, el último bajo fuerte o el último alto fuerte que el precio generó para seguir con su estructura precedente. En esta estructura alcista podemos ver que el último bajo fuerte que el precio generó es este, porque este bajo permitió que el precio generara este alto débil. ¿De acuerdo? Entonces, para que el precio me genere un quiebre estructural, lo que el precio me tiene que hacer es que me tiene que romper con cuerpo de vela este bajo fuerte aquí, en esta zona. Yo aquí tendría un quiebre estructural, pero pues en este caso es un quiebre estructural bajista, porque el precio rompió hacia la baja. Cuando el precio rompe al alza es un quiebre estructural alcista. ¿Okay? Entonces acá tengo el escenario alcista, perdón, y aquí tengo el escenario alcista. ¿Okay? Entonces el precio genera un retroceso y es en su retroceso que rompe la estructura o que rompe el alto fuerte, la estructura bajista. Entonces los altos fuertes válidos son estos, es este y es este. Y cuando el precio me rompe el último alto fuerte, que es este porque genero este último bajo más bajo, es decir, este bajo de liquidez, yo tengo finalización, es decir, yo tengo un quiebre estructural. El precio dejó de generarme bajos más bajos para generarme altos más bajos. Entonces es un quiebre del patrón. ¿Okay? Yo aquí tengo voz alcista y es un voz que hace referencia a que el precio se va a ir al alza. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo quiebre estructural, como en esta zona, yo considero, a partir de toda esta zona, yo considero que el precio ya está bajista. Y a partir de todo este movimiento de aquí, yo considero que el precio ya está alcista. ¿De acuerdo? Entonces, los quiebres estructurales se refieren a eso. Se refieren que el movimiento anterior que el precio estaba haciendo o estaba realizando, pues tomó su fin, llegó a su finalización. Entonces, por eso es que se llaman finalizaciones y pues cambio de rango. Las finalizaciones son muy importantes porque también hay métodos para operar con las finalizaciones. Nos permiten tener trades mucho más precisos, nos permiten correr menos riesgo al momento de entrar en el mercado, pero son entradas o son escenarios que ocurren con menos regularidad. Bueno, hay mucho más que decir sobre los BOS, sobre el BOS alcista o el BOS bajista o simplemente sobre los quiebres estructurales, pero simplemente quería terminar con la explicación que me faltó ayer. Ahora, haciendo más hincapié en lo que es el análisis técnico y la metodología, aquí vemos que el precio, pues, entonces me generó un quiebre estructural acá y me generó un quiebre estructural acá. Actualmente el precio se encuentra entonces bajista. ¿Por qué? Porque durante todo este impulso el precio estaba alcista. Este fue el último bajo fuerte que generó este alto débil liquidez. ¿Ok? Y este es un origen, es decir, este es un rango. A partir de este punto se genera un nuevo rango. ¿Por qué? Porque tengo voz alcista. Entonces, cuando hay un quiebre estructural, no un quiebre de continuación, cuando hay un quiebre estructural, tengo un nuevo rango. ¿Ok? Finalización, entonces finaliza
el rango precedente e inicia un nuevo rango. Yo aquí tengo un rango alcista y es por eso que el precio me rompió este bajo fuerte, generándome un voz bajista en la estructura externa. Entonces, yo tengo la última zona que el precio capturó liquidez, que es este alto fuerte, y pues a partir de esta zona el precio tomó un impulso, es decir, impulso, retroceso, impulso, porque hasta aquí, o sea, antes de que hubiera este quiebre estructural, el precio se encontraba alcista. Entonces, pues el precio estaba generando retrocesos hacia la baja e impulsos hacia la alza. Entonces, aquí tengo un impulso, entonces tengo un retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y es el retroceso el que rompe el último bajo fuerte. Entonces, aquí ya tengo cambio de estructura, el precio deja de ser alcista y actualmente lo encuentro bajista. Aquí quiero hacer hincapié solamente en una cosa. En semanal el precio se encuentra alcista, pero en daily el precio se encuentra bajista. Es decir, que en semanal el precio está haciendo un impulso y en daily el precio potencialmente puede llegar a estar realizando lo que viene siendo un retroceso para luego generar un nuevo impulso. ¿Por qué el precio cayó entonces? Para cerrar ineficiencias y después de haber cerrado esas ineficiencias del rango alcista, generar un nuevo impulso. Esas son las hipótesis que yo genero en mi cabeza. Perfecto. Bueno, entonces yo ya sé la dirección del mercado en daily, el precio está bajista. Luego empiezo a hacer luego empiezo con mi mapeo estructural que me permite saber exactamente lo que el precio está haciendo en diferentes temporalidades, es decir, pasar de lo más grande a las temporalidades más grandes a las temporalidades más pequeñas, es decir, pasando por 4 horas hasta 15 minutos. Entonces, yo aquí tengo temporalidad de 4 horas y pues me encuentro que tengo altos fuertes con bajos débiles liquidez, ¿ok? Entonces tengo temporalidad de 4 horas, la tengo bajista, en 2 horas sigo bajista, ¿de acuerdo? En 2 horas, perdón, en 2 horas sigo bajista porque el precio no me ha generado ningún quiebre estructural, es decir, esto no lo puedo tomar como un quiebre. Haré un video explicando cómo tomar los retrocesos, cómo saber si un retroceso es válido o cómo ignorar un retroceso para no tomarlo como un posible alto fuerte y que no nos equivoquemos, ¿ok? Lo importante con el análisis técnico es intentar filtrar las zonas que no son tan claras y únicamente basar nuestros análisis en zonas que son claras. Las zonas generalmente que son claras son las zonas que generan volumen, es decir, donde hay velas con mucho cuerpo, porque significa que ahí hubieron muchos inversores o hubieron grandes cantidades de órdenes pendientes. Entonces, es decir, que son precios los cuales suelen ser muy atractivos para los inversores, compradores o vendedores. Bueno, en 2 horas me encuentro entonces bajista, cambio de temporalidad, y me encuentro que en 1 hora ya sigo siendo bajista, pero pues aquí empiezo a ver que el precio me está generando un retroceso. Entonces este retroceso en 1 hora todavía no lo voy a tomar, ¿de acuerdo? En 1 hora todavía no lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque, a ver, en 1 hora me encuentro bajista, pero no es en esta zona. Me encuentro bajista es en esta zona, ¿ok? Entonces de aquí tengo algo que se llama finalización. El precio rompió el último alto fuerte de esta estructura bajista, generando voz alcista, lo que les acabé de explicar antes de empezar el video. Por ende, la última zona que capturó liquidez fue este último bajo, más bajo que el precio generó. Entonces la zona que capturó liquidez, vamos a decir que ese es el precio que lleva todo el dinero, generándome voz alcista, es decir, el rango bajista finalizó, el precio se encontró desarrollando un rango alcista. Este rango alcista finalizó, ¿por qué? Porque aquí tengo voz bajista, ¿por qué? Porque el precio rompió un bajo fuerte que generó un alto más alto, es decir, rompió el último alto fuerte. También aquí voy a entrar en otro aspecto, pero pues este aspecto lo voy a explicar en otro video, y es que las finalizaciones se tienen que dar por encima, por ejemplo, para un rango alcista la finalización se tiene que dar por encima del voz alcista. Aquí se ve que es claro, es decir, el precio aquí generó el voz, aquí se desarrolló y aquí lo finalizó. Hay situaciones que vamos a tener el voz alcista aquí y vamos a tener un voz bajista por acá. Como están cerca, yo no lo tomo, pero como aquí ya tengo distancia de velas, aquí como lo puedo distinguir bien, sí puedo tomar este inicio y sí puedo tomar esta finalización como válidos, entonces sí los puedo tomar en cuenta en mi análisis. ¿Okay? La información tiene que ser la mejor, si no, pues vamos a estar perdiendo el tiempo. Perfecto. En 1 hora me encuentro bajista con este último quiebre estructural. Entonces se dan cuenta cómo los estoy guiando y así es como yo analizo. Empiezo desde lo más grande hasta lo más pequeño. Eso me permite tener un contexto que al final, cuando yo termino de hacer
mi análisis de la sesión del día que la esté haciendo. Por ejemplo, este análisis yo recién lo acabo de hacer, es decir, está totalmente fresco, y cuando estoy generando el reporte, es decir, cuando estoy tomando notas referentes a este trade, lo siento mucho más personal, es decir, como que me vinculo con el precio porque me logré sincronizar, ya que lo estoy siguiendo desde temporalidades más grandes, entonces me permite sentir sus movimientos. ¿Ok? Entonces, tengo voz alcista y tengo voz bajista. Voz bajista me permite saber que entonces en una hora el precio está bajista. ¿Ok? Entonces el precio me genera un impulso, me genera un retroceso y me genera un nuevo impulso. Alto fuerte de una hora, bajo débil liquidez de una hora. ¿Ok? Le paso a 15 minutos. En 15 minutos pues me doy cuenta que el precio me volvió a generar un voz. Y aquí es donde yo les quiero mostrar pues justamente la razón de esta sesión. Este trade es un trade que muy potencialmente se pueda llegar a dar a las 3 entre las 3 y las 5 de la tarde. ¿Por qué digo esto? Porque actualmente son las 6 de la mañana. El precio solamente dejó una zona ineficiente por debajo del BOS, es decir, directamente yo ya sé que esto se está acoplando al 100% con mi plan de trading. Entonces, extremo, bajo, fuerte, es decir, además de ser solamente una zona de interés, tengo un tipo de entrada, según mi plan de trading, una vez más, que tiene una gran tasa, que tiene grandes probabilidades de acierto, es decir, tiene un 80% de éxito de que el precio me dé profit, es decir, que el precio me dé los puntos que yo necesito por trade o por semana. ¿Ok? Entonces, solamente tengo una zona de interés, que además es un bajo fuerte. Esta zona está refinada porque la encuentro en 15 minutos, pero esta zona la encuentro en 4 horas, si se dan cuenta, este imbalance lo encuentro en 4 horas con su OB, el OB generador, o sea, la zona, el bloque de orden que generó este imbalance. Luego si me voy a una hora, pues ya me encuentro con dos zonas de interés, pero todo esto lo voy a explicar en videos más adelante porque no los quiero hacer bolas, ¿ok? Quiero que entiendan, quiero que vayan teniendo como perspectivas, ¿ok? Quiero que vayan como viendo que el panorama, y yo poco a poco les voy a ir mostrando el camino, ¿ok? Pero es simplemente la idea de que a esto hago referencia cuando digo un trade con una sola zona de interés y que tiene 80% de éxito, ¿ok? Solamente hay una sola zona de interés por debajo del boss alcista. Entonces, en 15 minutos generalmente es cuando ya solo terminar el análisis, ya todo lo tengo analizado y explícitamente escrito, es decir, sé lo que voy a hacer. Entonces este trade pues ya está configurado. Este trade ya simplemente espero hasta las 3 de la tarde porque pues sé exactamente lo que el precio está haciendo. Entonces, yo aquí tengo voz alcista. El precio me generó un impulso, un retroceso y un impulso. Es decir, tengo una continuación de la estructura, es decir, el precio me está confirmando que se está yendo al alza. ¿Qué más tengo? No tengo order flow. Ese es otro concepto que voy a estar explicando, pero básicamente el order flow hace referencia a cuando el precio libera varias zonas de interés, como esta, juntas, una por encima de la otra o por debajo de la otra. ¿Ok? No importa. Y pues el precio entre sus subidas y bajadas pues fue mitigando esas zonas de interés hasta llegar a un momento en el cual de 4 o 5 zonas de interés solamente me queda una sola zona de interés porque el precio me fue mitigando paulatinamente las zonas anteriores. Entonces la última zona que me queda pues sería la última zona que queda. Entonces, como el precio ya mitigó las demás zonas, hay muchas probabilidades de que mitigue esta zona y de que siga teniendo el comportamiento precedente, subir o bajar. Entonces, eso significa el order flow. Cuando hay varias zonas de interés que son mitigadas seguidamente por el precio. Aquí no hay order flow. ¿Ok? Entonces, perfecto. Solamente tengo una sola zona de interés. Está completamente limpia. El precio no le ha sacado liquidez desde que se creó. Es decir, el precio no ha caído para mitigarlo, el precio se está yendo y está liberando liquidez por encima. Entonces ese es un factor que me permite tomar la decisión de decir, este trade lo voy a tomar o este trade no lo voy a tomar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo liquidez previa y es un factor esencial que haya liquidez. Si no hay liquidez, es decir, si no hay dinero, es mejor no tomarlo porque es un escenario que ya no controlo, es un escenario que ya no puedo prever, es un escenario que
no puedo tener el control de decir, ok, quizás no está haciendo esto, pero pudiera llegar a estar haciendo esto, ok. Siempre tenemos que operar ese patrón con el cual nos sentimos completamente seguros porque es a eso lo que nos tenemos que aferrar, ¿ok? Es a nuestro conocimiento porque nosotros analizamos esa situación. Nosotros no analizamos una situación en la cual no había liquidez, ¿ok? Entonces, si en algún momento hay un parámetro que no se cumple, no importa, lo dejamos pasar. ¿Por qué? Porque en algún momento van a haber los parámetros que se van a cumplir justo como nosotros lo necesitamos. Entonces, yo aquí tengo mi zona de interés, perfecto, ¿ok? Entonces, yo hoy 2 de diciembre del 2025 estaría posiblemente esperando un trade en el precio que son $85.100. Si el precio me lo da, perfecto, voy a tomar el trade. Y si no me lo da, perfecto, no lo tomo. Pero es un escenario que entra en mi plan de trading y además es el mejor escenario posible. Entonces, tengo una sola zona de interés, no hay order flow y tengo liquidez previa. Son factores que me permiten empezar a intuir si voy a tomar un trade o no. Cuando vi liquidez previa, cuando vi una sola zona de interés, cuando vi el extremo, que además era un bajo fuerte, directamente mi cerebro se prendió como una luz y dijo, posible trade alcista, una sola zona de interés, tasa de acierto 80%, ¿ok? Entonces, este trade lo voy a estar siguiendo, voy a estar tomando capturas de pantalla para irlo explicando poco a poco. Y pues esto lo que quiero hacer es que genere confianza en las personas para que sepan que la metodología sí existe, que funciona, pero que hay que saber utilizarla, porque si la utilizamos mal, obviamente el conocimiento no va a estar bien, no va a estar bien aplicado. Quiero decir, por ejemplo, si nosotros estamos en un curso de matemáticas y aprendemos a hacer ecuaciones de quinto grado, pero en el examen solamente estudiamos para hacer las ecuaciones de segundo grado, para las de quinto grado no vamos a poder hacerlas, ¿ok? Entonces lo mismo es con el trading. Si nosotros no aplicamos la teoría correctamente, no vamos a poder leer lo que el precio nos está diciendo. El precio simplemente es un lenguaje. La metodología es cómo interpretamos ese lenguaje, cómo nos comunicamos con el precio. Si nosotros aprendemos a leer la liquidez, estamos charlando con el precio. Entonces yo actualmente estoy charlando con el precio. Yo actualmente sé que el precio potencialmente, si esta zona me la va a dar, como son las 6 de la mañana y que posiblemente me pueda dar la entrada a las 3 de la tarde, hay muchas probabilidades de que el precio genere liquidez por esta zona, que se quede atrapado en esta zona y que a las 3 empiece a caer y se empiece a dirigir hacia mi zona de interés para dejarla eficiente y ahí generar un nuevo impulso que genere un alto más alto. ¿De acuerdo? Esto mismo pasó ayer. Esto mismo pasó ayer y voy a terminar el video simplemente mostrándoles ese escenario. Entonces, en el video de ayer yo les mostré cuando yo había tomado el trade, cuando había tomado el trade y eh, cuando había quedado totalmente terminado. Es decir, cuando el mercado siguió subiendo, pero pues yo salí con parciales, yo salí con 300 pips. Al final el precio sí dio los 1500 pips, pero los dio durante la noche. Yo cerré el trade a las 6:30, gané, gané dinero siguiendo mis reglas. Lo más importante, lo único que importa, lo del resto simplemente es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo porque si yo sé gestionar una situación que me va a dar dinero y que logro sacar dinero de esa situación, voy a poder aprovechar las situaciones que más adelante me vayan a dar dinero y que sean muchísimo más fáciles de gestionar. ¿Ok? Entonces siempre debemos gestionar las situaciones de la misma manera y estar preparados a que el mercado nos saque, pero sabiendo que nos llevamos dinero y que potencialmente la próxima vez ese trade sea más simple o ese mismo escenario en otra ocasión sea el mismo, pero el mercado nos dé take profit directamente. En este caso yo pasé casi 3 horas, desde las 2:30 desde las 4:30 hasta las 6:30, pasé en el trade. El mercado me sacó a las 6:30 solamente dándome 300 pips para a partir de las 9 darme take profit completo. ¿Qué hago? ¿Me hubiera quedado y hubiera corrido ese riesgo? No. Tengo que seguir mis reglas porque yo cerré el trade a las 6:30. Todo tiene una explicación. Cerré ese trade a las 6:30 porque la bolsa europea, la bolsa de Londres ya había cerrado. Solamente quedaba la bolsa americana. Quedaba menos volumen. Quedaban menos probabilidades de que el precio hiciera ese movimiento tan grande que yo quería. Entonces, como quedan menos probabilidades, como es algo que yo no puedo controlar tanto, lo suelto. Y me espero a otro tipo de oportunidad que pueda volver a llegar a tener ese tipo de control. ¿Ok? Entonces, nada, esto lo pueden corroborar, se pueden ir al precio a mirarlo el 01 del 2012, del 2025 y se pueden dar cuenta que el precio que el Bitcoin
que el BTC-USD hizo exactamente este movimiento, que yo operé al alza y que el precio respetó mis proyecciones, ¿ok? Entonces, la metodología funciona, tenemos que aplicarla con cabeza y con disciplina, y nada, ser constantes, ser positivos y mantenernos pendientes como si fuéramos cazadores, pues porque somos cazadores, ¿ok? Solamente estamos esperando que el precio llegue y ejecute lo que nosotros queremos para nosotros disparar. Bueno, espero les haya gustado este análisis. Nos vemos en otro video. Adiós.